Veamos ahora el concepto de vector normal. La palabra normal, recuerden, está asociada con perpendicular y decimos que el vector normal es un vector perpendicular a una superficie dada en un punto específico. Generalmente hacemos referencia a ese vector unitario como el vector o versor normal. Claro, para nosotros tendríamos que decir versor, puesto que estamos haciendo referencia a que es de magnitud 1. No tiene nada que ver eh, la dirección para ser perpendicular. De forma que si yo tengo una superficie de la forma que sea, digamos esta, entonces en un punto específico, de repente voy a marcar varios puntos elegidos de manera arbitraria, yo tendría que el vector normal en cada uno de esos puntos, pues es un vector que es perpendicular a la superficie, que es lo que tengo marcada en verde. Entonces, si de repente voy dibujando en otros puntos, lo que tendría es que en cada uno de esos puntos la dirección va a ser diferente. Entonces, el vector normal o el campo de vectores normales es justamente un campo vectorial. ¿Cómo obtengo ese vector normal? Sea unitario o no. Lo de unitario, recuerden que se resuelve después. Primero tengo que obtener, buscar una forma de que alguna operación que obtenga un vector normal a la superficie. Entonces, la situación es que el gradiente, recuerden, el gradiente es un vector que es normal, pues, perpendicular a la superficie donde la variable u es constante. Aquí no hemos hablado de una función u, sino estamos hablando de una función de dos variables. Y que esa función, como ven, no es constante. Entonces, si yo quisiera utilizar la idea del gradiente para determinar ese vector normal, debería construir primero esa función donde la u es constante. Por ejemplo, si yo digo que esta función, sea cual sea, es z igual a f de x, y, un error que cometen los estudiantes es que le calculan el gradiente a esta función f, que como solo depende de dos variables, el gradiente pues va a tener dos componentes. Pero que evidentemente al ver el gráfico y ver marcar en un punto específico, digamos que agarro un vector que voy a resaltar en color azul, pues ese vector va a tener tres componentes, no dos. Entonces no es solamente calcular el gradiente de la función. Recordemos que el gradiente es perpendicular a la superficie donde u es constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear esa función u. ¿Cómo la puedo crear? Bueno, diciendo yo defino u igual, lo puedo hacer de dos formas, z menos fx, y, o lo puedo hacer u igual a z al revés, menos z más fx, y. Claro, esta es una función de tres variables. Pero ¿qué sucede cuando u es constante? Particularmente, digamos que u vale 0. Entonces, si u es constante, la ecuación, esta ecuación cuando u es constante, básicamente se vuelve esta. Y entonces equivale a decir que la ecuación z igual a f de x, y es la ecuación u igual a 0, pero para esta u. Y esa sería la manera correcta de hacerlo. En realidad, yo podría definir también, no solamente para 0, podría decir también, bueno, definamos una función u z menos f de x más 4. De forma que cuando este u sea una constante, particularmente una constante 4, al final de cuentas me quede esta de acá. Entonces, la idea es construir esa función u básicamente haciendo una resta
el término del lado derecho menos el término del lado izquierdo, viceversa, y después decir, bueno, cuando esa función u sea constante, me queda la ecuación que tengo, entonces después lo que calculo es el gradiente de u. Lo mismo sería cuando sea una función de una o de dos variables o tres, etc. Pero aprovecho la idea del gradiente, pero el gradiente debe ser calculado a esa función u, no a la función f. ¿Qué implicaría las dos opciones? Es decir, ¿qué diferencia habría? Bueno, la diferencia es en un signo. Entonces, cuando calculemos el gradiente, lo que tendríamos es una opción, es que sea un vector que vaya en esta dirección, sea perpendicular, y la otra pues perpendicular pero en dirección contraria. Igual cumple la propiedad de que es perpendicular, pero una va hacia afuera y otra iría, por así decirlo, hacia adentro. Pero no había ningún tipo de ambigüedad por el momento. Claro, va a ser necesario definir cuál de las dos es la que vamos a utilizar. Luego de haber calculado el gradiente, lo que obtengo es un vector normal a la superficie donde la variable u es constante. El versor simplemente se calcula dividiendo entre la magnitud. Entonces, si de repente en este punto el gradiente iba en esta dirección, entonces el vector normal en ese punto va en la misma dirección. Al dividir entre la magnitud ya lo hago unitario. Entonces es importante resaltar eso, ¿no? El vector normal y el gradiente de la función u, no de la función f, son vectores paralelos. Y aquí hago las consideraciones cuando fuese una función de tres variables, pues que sea una función w que depende de x y z, defino la función u ya sea restando w menos la función o al contrario. El mismo comentario lo vuelvo a hacer aquí. Imaginemos que fuera una función de esta forma, ¿no? Que de repente tenga una función u igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta es una función de tres variables que no se puede graficar. Porque tengo tres variables independientes, x, y, z, y tengo una variable dependiente que es u. Entonces no puedo graficar. En realidad, cuando digo función de tres variables, me refiero a tres variables independientes, pero en realidad en la función están implicadas cuatro variables, las tres independientes y la dependiente. Entonces yo no puedo graficar, pero sí puedo decir, bueno, cuando por ejemplo u sea una constante y sea igual a 1, entonces ya tendríamos esta expresión que deben recordar que al ser una función de tres variables totales, dos dependientes y una dependiente, esto se puede graficar. Por lo tanto, recuerden la ecuación de eso, que esta es una esfera. Entonces tendríamos, qué sé yo, esta porción acá. Solo dibujé una parte para no cargar tanto el dibujo y que se puedan ver todas las demás, pero digamos que esta sería la superficie u igual a 1. Te vean que ahora es superficie, no curva. Si ahora digo u vale 4, bueno, 4 igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces la siguiente sería la superficie u igual a 4, que es una esfera de radio 2. Y igual lo podría hacer para buscar valores que tengan raíz exacta, U9 y U16, esfera de radio 1, radio 2, radio 3 y radio 4. Entonces, estas son en este caso las superficies de nivel, superficies donde la variable U es constante. Y si graficar el gradiente, es un vector que va en la dirección del crecimiento de U, entonces tendría que ser un vector que va así, porque pasa de la dirección de mayor crecimiento, ¿no? Porque tiene que ser en primer lugar perpendicular a cada superficie.
Claro, no es un vector que va en una sola flecha, es decir, tiene que ser perpendicular a esta esfera, perpendicular a esta esfera, perpendicular a esta esfera, perpendicular a esta esfera. Y va en esa dirección porque en esa dirección la U va aumentando. Por aquí vale 1, aquí vale 4, aquí vale 9, aquí vale 16. Y si lo voy dibujando en diferentes lados, pues repito, tiene que ser perpendicular a cada esfera porque las esferas son superficies donde la variable U es constante. Si ya considero un paraboloide y empiezo a graficar en diferentes puntos, ¿no?, ese vector normal unitario, veríamos algo así. En este caso, quizás por la posición de los ejes, que no los marqué para no generar distractores en la imagen, vemos que la dirección de ese vector, o en cada uno de los puntos, pero la dirección en general del vector normal no es constante. Hablo del vector normal no de uno, sino hablo representando al campo vectorial. Entonces realmente el vector normal, al referirme como campo vectorial, estoy hablando de todo. Si ya veo solamente una parte de todo el paraboloide, que digamos veo esto, lo que vería es lo que tengo a la par. Y entonces ese vector normal es perpendicular a la superficie en todo punto. La magnitud, si estamos considerando que es unitaria, pues tendría que ser igual. Pero veamos que la dirección depende de la superficie y no es una dirección constante. Es una dirección que va a cambiar porque va a depender de eso. Entonces, es importante resaltar que no es un vector de dirección constante. Ahora, ¿cuál podría ser el caso de un vector de dirección constante? Que sea un plano, por ejemplo. Que fuera un plano y que yo voy dibujando el vector normal en diferentes puntos y pues la dirección es la misma. En realidad los planos son los pocos casos que se pueden construir donde ese vector normal a la superficie es constante. Pero en general no. Y la idea de considerar, ¿no?, el vector eh, normal tendrá que ver con el contexto, con el sentido del flujo del campo vectorial o del flujo eléctrico como lo vieron en física 200, pero quizás habrá que hacer un cambio a todo ese paradigma, a toda esa información que les dieron en 110, en 111, en cálculo 1 y cálculo 2, es que el área como medida de la superficie es un vector. Que quizás el concepto se introdujo en cierta parte en física 200, pero aquí lo vamos a considerar por completo así. Cuando yo hable de área o de elemento diferencial de área o en área general, va a ser considerado un vector en la mayoría de contextos. Y que evidentemente va a tener que ver con o está relacionado de alguna manera con ese vector normal. Eso lo vamos a discutir en otro video.